Qué bueno que podamos encontrarnos en estas horas sagradas juntos como familia espiritual para poder crecer a través de la palabra de Dios y a través de momentos de oración. Ustedes pudieron escuchar al pastor Adrián Bentancor, nuestro presidente, hace un momento, mencionando motivos de oración. Y es importante que podamos orar no solamente por esta pandemia, como él lo mencionó, sino también por algunos hermanos en la fe que han sido infectados con este virus, incluso pastores y hasta presidentes de asociación que están en situación delicada. Entonces es bueno que podamos orar y también para que Dios nos dirija en el estudio de la palabra de Dios. Así es que si ustedes me quieren acompañar, ahí donde están, vamos ahora a hacer una oración. Padre Santo, gracias porque podemos ahora a través de la oración unirnos a ti y en ti estamos todos unidos como familia en Cristo, como familia espiritual. Señor, nos dirigimos a ti para que puedas dirigirnos en la predicación por medio de la presencia del Espíritu Santo, que pueda convencer nuestros corazones de pecado y de la necesidad desesperada de entregarnos a ti para que tú nos cuides y para que tú nos salves. También, Señor, oramos por esta situación tan especial que estamos viviendo, en esta pandemia del coronavirus, para que tú, Señor, nos des las fuerzas para seguir adelante, para que tú les des también nos des la sabiduría y especialmente a las personas del sector de salud, les dé la sabiduría para poder avanzar con una cura y que nosotros también podamos ser responsables y colaborar haciendo lo que tenemos que hacer. Bendice a aquellas personas que están enfermas, cuídalas, sosténlas, cúralas si es tu voluntad, porque sin ti nada podemos hacer. Quédate con nosotros, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero compartir con ustedes un tema que a mí me gusta mucho, un tema que me ha hecho mucho bien, así es que quiero compartirlos con ustedes que son mis hermanos y son parte de mi iglesia también. Yo lo podría titular los métodos de Egipto versus los métodos del desierto. Ya sé que el título suena un poco raro, pero en realidad no es difícil y yo ahora voy a pasar a explicarles y a desarrollar el tema y van a ver que es bastante sencillo. Nosotros podemos llegar a encontrar en la Biblia a dos Moisés. Ustedes dirán, pastor, ¿qué Biblia usa usted? La Biblia que tenemos nosotros tiene un Moisés. Sí, la mía también, no se preocupen. Pero nosotros cuando vemos el desarrollo de la vida de Moisés, podemos llegar a encontrar dos. ¿En qué sentido? Hubo un Moisés de Egipto y hubo un Moisés del desierto. Sí, así como lo escuchan. Comienzo de la siguiente manera. Moisés, como ustedes saben, no voy a contar la historia, es larga, ustedes la pueden leer, está en el libro de Éxodo. Moisés fue criado los primeros 12 años por su mamá. Luego pasó a ser hijo adoptivo de la hija del faraón. Así que ahí fue educado en las cortes egipcias, ¿sí? Luego, como ustedes saben, él tiene que huir, ¿sí?, al desierto y pasa 40 años en el desierto. Bien, y después Dios lo llama para liberar a Israel. Bien, un resumen en cuatro palabras de todo lo que de la vida de Moisés. La pregunta es, ¿qué influyó cuando él estaba en Egipto? ¿Qué influyó más? ¿Sus 12 años con su mamá o sus 28 años en las cortes egipcias? Y la respuesta es doble. En la fe influyó mucho más su mamá, porque él nunca dejó de adorar y de creer en el Dios de los hebreos, en su Dios. Pero en otras áreas de su vida, nosotros vamos a descubrir que las cortes egipcias, que Egipto tuvo una influencia importante en él. Y Dios lo mandó al desierto para, de alguna manera, prepararlo y que él tuviera que desaprender algunas cosas que había aprendido en Egipto. Pero vamos por partes. En Hechos 7:25 nos encontramos con que Esteban, cuando da su último discurso antes
de ser apedreado, dice algo muy interesante. Hechos 7:25 dice: él, es decir, Moisés, pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por su propia mano. Moisés ya sabía que él iba a librar a Israel. Dios se lo había revelado. Fíjense lo que dice esta cita. Voy a compartir esta cita con ustedes de Patriarcas y Profetas, página 251. Los ángeles también instruyeron a Moisés diciéndole que Jehová le había elegido para poner fin a la servidumbre de su pueblo. Suponiendo Moisés que los hebreos habían de obtener su libertad mediante la fuerza de las armas, hago un énfasis acá, la fuerza de las armas, esperaba dirigir las huestes hebreas contra los ejércitos egipcios. Qué interesante. Ahora, ¿era Moisés sincero? ¿Tenía un sincero deseo de hacer la voluntad de Dios? Sí. ¿Tenía un sincero deseo de liberar al pueblo de Dios? Sí. ¿Sentía pasión por la misión que Dios le había encargado? Claro que sí. Sin embargo, el problema de Moisés no era su sinceridad o su deseo de hacer la voluntad de Dios. Eso está claro. El problema de Moisés era los métodos que quería usar para hacer la voluntad de Dios. Y voy a compartir ahora entonces un par de citas muy lindas que nos van a ayudar a entender un poco este tema. Estas citas fueron escritas por el pastor adventista Leroy Fromm, si bien digo, en su libro La venida del Consolador, ¿sí? Y voy a compartir durante todo el mensaje 3 o 4 citas y ahora voy a comenzar con alguna de ellas. La primera dice lo siguiente: corremos el gravísimo riesgo de depender de hombres, métodos y dinero en lugar de depender del único que puede levantar a los hombres, dirigirlos, vitalizarlos y equiparlos con los métodos correctos, produciendo y bendiciendo el dinero necesario. Interesante. ¿Por qué leo esta cita? Porque como leímos recién, Moisés creía que él iba a cumplir la misión, cumplir con el llamado que Dios le había dado, por medio de la fuerza de las armas. Él como general de las huestes, de los ejércitos de Israel contra los ejércitos egipcios. ¿Dónde aprendió esto Moisés? Esto lo aprendió en Egipto. No lo aprendió en los 12 años con su mamá. Lo aprendió en los 28 años que estuvo en la corte egipcia. Y si él pensaba ser el general de las huestes, es porque él había sido entrenado ¿en qué? En artes de guerra. Y es porque él ya había dirigido otras guerras y era un general exitoso, y es por eso que él pensaba que podía dirigir también esta misión. Fíjense esta segunda cita que les voy a compartir con ustedes. El poder del Espíritu Santo no es la fuerza de la organización, el número o la riqueza. Una gran parte del poder visible de la iglesia de hoy es el resultado del poder obtenido con métodos y sistemas de organización. Muchos predicadores de éxito, entre comillas, deben su éxito aparente a la misma clase de empresa perfeccionada y métodos de organización que gobiernan el mundo. Su prestigio e influencia son los resultados de una maquinaria perfeccionada, y esto puede no involucrar poder espiritual, aunque no sean compatibles con él. Pero podría tratarse simplemente de una maquinaria eclesiástica, una empresa religiosa comercial construida por el predicador. Esta cita, en concordancia con la anterior y en concordancia con lo que venimos diciendo de Moisés, podemos nosotros, al igual que Moisés en Egipto, caer en la tentación de cumplir la misión, la obra de Dios, por medio de métodos humanos, que tal vez no son malos en sí mismos y que tal vez no niegan nuestra fe o no son un pecado tomarlos y llevarlos adelante. Pero el gran problema es que cuando nosotros comenzamos a hacer la obra con medios y métodos humanos, confiando en recursos terrenales o en hombres, nos independizamos de Dios.
Y ahí viene la gran ironía. La gran ironía es hacer la obra de Dios sin Dios. Eso no hay nada más antibíblico que eso. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5. Las armas que usamos no son las armas del mundo, sino que son poder de Dios capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. En tiempos de Cristo sucedía algo muy interesante. Había una mezcla de corrientes de pensamiento y de tradiciones. Lo que viene ahora lo voy a leer, ustedes también van a tener la oportunidad de hacerlo, porque no quiero perder detalle ni equivocarme al tratar de mencionarlo sin leerlo. Ustedes me pueden acompañar. Dice, en tiempos de Cristo el mundo estaba lleno de la sabiduría y elocuencia de los griegos, de las tradiciones e interpretaciones rabínicas de los judíos y de la sensualidad de los cultos paganos. Pero el cristianismo se abrió paso sin usar ninguno de esos recursos. Solo se consagró y humilló y fue lleno del Espíritu Santo. Hoy la iglesia no tiene que usar los métodos del mundo. El mundo ya está saturado de sí mismo. La iglesia necesita un poder novedoso que el mundo no tiene. Necesita el poder del Espíritu Santo. Esta es la primera parte que quería compartir con ustedes y es para que meditemos. Confiar menos en los hombres, menos en los métodos, menos en los recursos humanos y realmente confiar en Dios y buscar de todo corazón a aquel que pueda hacer eficiente nuestra predicación. Y eficiente también, y más que eficiente, pueda hacer feliz nuestra vida cristiana, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuál es? Entonces, hasta aquí vimos al Moisés del desierto, al Moisés de Egipto. Aquel que creía que con entrenamiento, que con capacitación, que con recursos humanos, que con los talentos humanos, se podía llegar a conquistar Egipto, o se podía llegar a alcanzar la libertad, se podía cumplir la misión. Este es el Moisés de Egipto. Pero este Moisés fracasó. Ustedes conocen la historia. Fracasó. Él intentando salvar a uno de sus compatriotas, mata a alguien, mata a un egipcio, lo entierra en la arena, y luego sus propios compatriotas, de alguna manera, dan a conocer esto, y él tiene que huir. Los métodos, Moisés con sus métodos humanos, para cumplir la misión, fracasaron. Entonces ahora él tiene que ir al desierto, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con el Moisés del desierto. Justamente es allí donde lo mandó Dios, al desierto. No a cumplir la misión, sino a prepararse para cumplir la misión. Fíjense lo que dice Patriarcas y Profetas, página 253. Había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas. En la escuela de la abnegación y las durezas había de aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones. Qué interesante. Y aquí esta es una de las primeras o una de las reflexiones más importantes de este tema. Cuando no tenemos el Espíritu Santo, tenemos pasión. Moisés era tan apasionado por la obra de Dios que mató a un egipcio. Es interesante, ¿no? Mató a un egipcio en su pasión por cumplir con la misión. ¿Cuál es la invitación de Dios? La invitación de Dios está en Oseas 2.14. Oseas 2.14 dice, por eso voy a seducirla. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Aquí Dios hace referencia a su pueblo, representado por una mujer, que estaba en apostasía, que estaba lejos de Dios, sin el Espíritu Santo. Dios le habla en el desierto para llegar a su corazón. ¿Qué representa el desierto entonces? ¿Por qué Dios mandó a Moisés al desierto? ¿Y por qué nosotros hoy tenemos que ir al desierto? El desierto representa tiempo a solas con Dios, sin apuro, sin presiones. Jesús fue llevado al desierto antes de comenzar su ministerio,
Juan el Bautista se preparó para su ministerio de precursor de Cristo en el desierto. Jacob cruzó el río Jaboc y a solas ahí tuvo un encuentro con Dios que cambió su vida. ¿Por qué necesitamos ir al desierto? Porque necesitamos tener una nueva experiencia con Dios. Necesitamos conocer a Dios de una manera nueva, de una manera diferente, conocerlo personalmente. La mayor bendición que nosotros podemos tener es conocer a Dios, porque Dios nos regaló la salvación con un envoltorio relacional. Juan 17:3 dice eso. Fíjense, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? La vida eterna consiste en conocer a Dios. Dios nos dio la vida eterna en un paquete relacional, no en un paquete doctrinal. Las doctrinas son útiles, sí. Las doctrinas tienen su utilidad, su función, claro que sí. La ley tiene su función, obviamente, nadie niega, o sea, no estamos negando nada de eso. Pero el problema es cuando nosotros tenemos énfasis equivocados. Cuando nosotros presentamos a Cristo desde una perspectiva doctrinal, estamos dándole a las personas datos de Cristo, información de Cristo, pero esa información sin una relación, digamos, no tiene mayor sentido. La información no transforma a nadie. La información es un instrumento que me tiene que motivar a conocer a aquel de quien me están informando, a conocer a aquel de quien estoy recibiendo información. Pero darle a una persona solo información, llámese estudios bíblicos, y no enseñarle a tener una relación con Cristo, no tiene sentido. No tiene sentido. Claro, para enseñarle a otro a tener una relación con Cristo, tenemos que tener nosotros esa relación. Porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. No podemos transmitir lo que no tenemos. Y es interesante que yo puedo transmitir conocimiento, pero no puedo transmitir la experiencia de una relación si no la tengo. Yo puedo tomar un estudio bíblico, un libro, y repetir lo que dice el libro, y estoy transmitiendo conocimiento. Pero no puedo transmitir la experiencia de una relación si no la tengo. Eso es algo que se tiene que vivir. Se tiene que vivir. Ezequiel 37 tiene es un capítulo muy, muy interesante. Ahí el profeta tiene una visión. Y en la visión él ve huesos secos. De hecho, el capítulo o la visión se llama la visión del valle de los huesos secos. Entonces Dios le dice a Ezequiel, ¿qué ves? Y Ezequiel dice, veo un valle de huesos secos. Entonces Dios manda, ¿sí? Da la orden de que esos huesos se formen, se cobren vida, y dice que los huesos se van armando según el orden que tienen y la posición que llevan. Luego van creciendo tendones, luego músculos, los órganos, hasta que se forma el cuerpo. Y están de pie, como un ejército, todos de pie. Pero aún siguen sin vida. Algo falta. Y entonces ahí, al final de la visión, Dios sopla su espíritu. Y entonces esos cuerpos cobran vida. Y entonces ahí Ezequiel pregunta, ¿qué es esto? Y Dios le explica. Y le dice, este es mi pueblo Israel. Que su vida espiritual está como este valle de huesos secos. Pero si ellos se entregan a mí, si ellos me buscan, si ellos se entregan a mí, yo puedo volver a darles vida, como le di vida a estos huesos secos. Nosotros podemos estar en la iglesia, como esos cuerpos en la visión, de pie, pero sin el Espíritu. Podemos ser miembros de iglesia, podemos estar activos en la iglesia, podemos tener cargos, responsabilidades en la iglesia, pero sin el Espíritu. Tenemos apariencia de que estamos vivos, pero en realidad no estamos. De paso, esto mencionó a Jesucristo aún en una de las cartas de Apocalipsis, ¿no? Tienes apariencia de que estás vivo, pero en realidad estás muerto. A veces confundimos actividad o hiperactividad en la iglesia con consagración. Es cierto que la persona consagrada será una persona activa,
pero la persona activa no necesariamente es consagrada. Imagínense los que ni siquiera están activos. ¿En qué categoría entrarían ahí? Quiero compartir con ustedes la cita, una de las citas más lindas y más motivadoras que alguna vez he leído. También se encuentra en el libro La Venida del Consolador y dice lo siguiente: la oposición fue hecha añicos. Se vaciaban los templos paganos y los conversos se multiplicaban por miles. Sin dinero, los cristianos vencieron la confederación de riquezas que los rodeaban. Sin escuela, confundieron a los entendidos rabinos. Sin poderes políticos ni sociales, probaron ser más fuertes que el Sanedrín. Desprovistos de un sacerdocio, desafiaron a los sacerdotes y su templo, y sin un solo soldado, fueron más poderosos que las legiones de Roma. Así, llegaron a plantar la cruz sobre el águila romana. Esta cita está en el contexto de la iglesia primitiva, esa iglesia que nace en Hechos de los Apóstoles. No tenían nada, humanamente hablando, no tenían templo, no tenían dinero, no tenían un lugar de reunión, no tenían recursos humanos, pero tenían una sola cosa, que no era una cosa. Tenían la presencia del Espíritu Santo. Y sin escuelas, sin educación, sin dinero, sin influencias políticas, sin universidades, sin personas preparadas digamos, con educación formal, lograron, diría la misma Biblia, trastornar el mundo, trastornar en el buen sentido, llenar el mundo con el Evangelio. Hoy tenemos templos, hoy tenemos recursos, más o menos, tenemos tecnología. Y sin embargo, tenemos medios de comunicación como nunca antes. Y sin embargo, no logramos hacer ni el 1% de lo que la iglesia primitiva hizo cuando estaba llena del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Que no hay dinero? ¿Cuál es el problema? ¿Que faltan recursos? ¿Cuál es el problema? El problema es que no tenemos el Espíritu Santo. Y miren, ¿por qué elegí este tema para compartirlo con ustedes? Porque Dios dice que tenemos que ir al desierto a encontrarnos con Él. Y hoy nosotros estamos viviendo una especie de desierto. Estamos aislados. Como en el desierto, aislados. ¿Cómo estás aprovechando este tiempo? ¿Estás orando más? Siempre te quejabas que no podías orar porque estabas tan ocupado. Ahora estás en tu casa. ¿Estás orando más? ¿O estás viendo más televisión? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás aprovechando este tiempo, en este aislamiento, en este desierto, para acercarte más a Dios? Bueno, ¿qué estás haciendo? No sé cómo entra esto en los planes de Dios, pero vengo escuchando mucho en los medios, en las redes, pero ya muchas veces que me ha llamado la atención, la idea de personas no religiosas o con mensajes no religiosos diciendo: estábamos enloquecidos en nuestro ritmo de vida y sin embargo ahora tenemos la oportunidad de estar en familia. Estamos enloquecidos con los teléfonos y con el trabajo, sin embargo ahora tenemos la oportunidad de descansar, de hacer un alto, de recargar las pilas. Y es como que la sociedad se da cuenta de esto. ¿Y nosotros qué reflexión vamos a hacer como iglesia? ¿O qué reflexión deberíamos hacer como iglesia? ¿No? También no estábamos enloquecidos. Tal vez el mundo nuestra sociedad, nuestros hábitos, costumbres, nuestro trabajo, nos había absorbido. Pero hoy tenemos la oportunidad de poder orar más, acercarnos más a Dios, leer más, aprender más, conocer, no solamente solos, sino en familia. ¿Estás aprovechando esa oportunidad? Porque esto pasará. Este desierto, entre comillas, no durará para siempre. Pasará. Salgamos fortalecidos de este desierto, fortalecidos espiritualmente. Es más, salgamos de este desierto llenos del Espíritu Santo.
Que la iglesia sea mejor que antes, porque tuvo más tiempo para pasar con Dios. Porque en este tiempo de soledad, de aislamiento, desarrollamos nuevos hábitos de acercarnos a Dios. Ahora estoy más cerca de Dios, ahora dedico más tiempo. Entonces, y cuando la vida vuelva a su rutina normal, que yo pueda seguir con estos hábitos y que la iglesia sea mejor. Dios nos está dando un tiempo, y no quiero decir que Dios generó esto para nosotros, pero aprovechemos este tiempo, aprovechemos para poder acercarnos a Dios, para poder estar más, para conocerlo mejor. Imaginen, Satanás trae estas pestes, estas enfermedades para desanimar al mundo. Pero Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, si vos querés acercarte a Dios, este aislamiento, estas dificultades, lo que van a hacer es lograr, lejos de desanimarte, esta enfermedad, lejos de desanimarte, lo que va a hacer es darte tiempo para que pases más tiempo con Dios. Y eso te va a hacer una mejor persona, un mejor cristiano, un mejor hijo de Dios. Y obviamente eso repercute en una mejor iglesia. Finalmente, ¿cuál es la mejor iglesia? Aquella que confiesa sus pecados. Aquella que, convencida por el Espíritu Santo de los pecados y pidiendo a Dios capacidad de arrepentirse, confiesa sus pecados a Dios. Pasemos más tiempo con Dios. Salgamos de este periodo mejor que como entramos. Aprovechemos el tiempo para estar con aquel que nos amó y dio su vida por nosotros. Dios nos bendiga.